Mi novia me dejó solo porque se aburrió. Ella dijo, pero seguiremos siendo amigos, ¿cierto? Pensó que yo seguiría pagando sus cuentas. Nunca pensé que escribiría algo como esto, pero creo que ponerlo por escrito es la única forma en la que puedo ordenar lo que pasó. Soy Maximiliano, tengo 26 años, y hace poco mi novia de 3 años, Montserrat, me dejó diciéndome una frase que todavía no logro procesar, es que me aburrí, Max. No quiero desperdiciar mi vida al lado de un solo hombre. Quiero divertirme. Lo dijo con una tranquilidad que todavía me sorprende, como si me estuviera pidiendo que comprara algo en la tienda. Luego remató con, pero seguiremos siendo amigos, ¿cierto? Esa parte, en especial, se quedó dándome vueltas en la cabeza, porque parecía creer que después de todo lo que había invertido en la relación, yo iba a seguir estando ahí para sostenerla como si nada hubiera cambiado. Pero para entender el impacto de todo esto, necesito contar cómo empezó nuestra historia. A veces creo que desde el principio hubo señales, pero es fácil encontrar advertencias cuando ya es demasiado tarde. La conocí en un restaurante donde solía cenar después del trabajo. Yo trabajo en un bufete de abogados, no soy socio ni nada cercano a eso, pero tengo un puesto estable y un buen futuro. Aunque el trabajo es exigente, siempre he sido alguien disciplinado y me ha ido bien. Esa noche estaba en una mesa al fondo cuando Montserrat subió a una tarima improvisada con un micrófono y una guitarra acústica. Su voz no era técnicamente perfecta, pero tenía algo especial, transmitía emociones de una manera difícil de describir. No destacaba por potencia o técnica, sino por una mezcla entre vulnerabilidad y determinación. Cuando terminó de cantar, fue mesa por mesa entregando tarjetas promocionales. Se notaba que estaba nerviosa. Cuando llegó conmigo, sonrió con seguridad pero habló con un tono ligeramente tembloroso. Me dijo que si necesitaba música para algún evento podía contactarla. La tarjeta era sencilla, impresa en papel económico, pero con su nombre escrito a mano en una esquina. Me pareció un gesto que la describía perfectamente, alguien que intentaba salir adelante incluso sin muchos recursos. Terminamos hablando por casi 20 minutos. Me contó que trabajaba cantando en restaurantes y eventos pequeños, que soñaba con ser una cantante conocida y que estaba ahorrando para comprar mejor equipo. Esa misma noche la agregué a redes. No tardamos en hablar de forma constante. Ella tenía una energía diferente, una forma de ver la vida que contrastaba completamente con la mía. Yo era ordenado, estable. Ella era impulsiva, emocional y llena de ideas. Eso me atrajo. A los 2 meses nos hicimos pareja. Los primeros meses fueron sorprendentes. Ella disfrutaba de las cosas pequeñas y hacía que yo, sin darme cuenta, también lo hiciera. Aunque yo vivía centrado en el trabajo, ella lograba sacarme de la rutina con pequeñas sorpresas, canciones que estaba componiendo o ideas espontáneas para salir. A los 8 meses decidimos vivir juntos. Fue una decisión rápida, pero en ese momento todo parecía tener sentido. Montserrat tenía dificultades económicas porque los restaurantes pagaban muy poco y los eventos no eran constantes. Cambiaba de cuarto en renta cada pocos meses porque no siempre podía cubrir gastos. Yo podía pagar mi departamento sin complicaciones, así que pensé que sería un alivio para ambos que viviera conmigo. Al principio se sentía culpable por no poder aportar lo mismo, pero poco a poco fue relajándose. Y yo tampoco lo veía como un problema. Pensaba que era parte de estar en una relación, apoyarse mutuamente cuando uno lo necesita. Con el tiempo, ella decidió endeudarse para comprar equipo musical más profesional, un micrófono, una interfaz de audio, un teclado y un pequeño amplificador. Tomó un crédito sin tener ingresos suficientes para pagarlo con seguridad. Yo sabía exactamente cómo iba a terminar eso, y mis sospechas se confirmaron. Cada mes yo terminaba cubriendo las mensualidades del crédito porque ella no podía. Decía lo mismo siempre: cuando sea famosa te voy a pagar todo. No te vas a arrepentir. Yo quería creerle, no por necesidad económica, sino porque quería verla cumplir sus metas. Su ilusión era contagiosa. Me convencí de que tarde o temprano lo lograría. No conforme con el crédito del equipo, también decidió comprar un auto financiado para poder trasladarse a eventos.
El auto no era nuevo ni caro, pero sí representaba otro gasto que ella no podía costear. Igual que antes, terminé pagando gran parte de las mensualidades. Ella aportaba lo que podía, pero era poco. La convivencia fue reveladora. Yo era disciplinado, puntual, ordenado, ella era espontánea, olvidadiza, caótica. Chocábamos a veces por responsabilidades básicas, pero también encontrábamos equilibrio. Ella llenaba la casa de música y creatividad. Yo llegaba de un día agotador en el bufete y la encontraba emocionada porque había compuesto algo nuevo. Aunque la carga económica recaía en mí, yo elegía creer en su futuro. Pensaba que era temporal. Hace 6 meses algo inesperado ocurrió. Una de sus canciones se volvió medianamente viral en TikTok. No fue un éxito masivo, pero sí le trajo más seguidores, más vistas y algunos ingresos. Comenzó a recibir invitaciones para presentarse en lugares un poco más serios y a vender algunas piezas musicales. Estaba feliz, y yo compartía esa felicidad. Al fin, después de tanto esfuerzo, parecía que las cosas empezaban a moverse. Pero mientras más crecía su pequeña exposición, más cambiaba su actitud. Ya no compartía sus avances conmigo con la misma emoción. Salía más seguido, pasaba más tiempo con otros músicos, hablaba menos de sus preocupaciones y más de oportunidades futuras. Algunos mensajes que recibía en redes tenían una intención evidente y aunque confiaba en ella, veía cómo su comportamiento empezaba a mostrar distancia. Yo trabajaba muchas horas y cuando regresaba, a veces ya no estaba. O llegaba tarde sin avisar. Un día, al volver del trabajo, la encontré sentada en el sillón, seria, como si hubiera estado ensayando mentalmente lo que iba a decir. Apenas cerré la puerta, pronunció lo que cambió todo: Max, tenemos que hablar. Sentí un vuelco en el estómago. Me senté y ella continuó sin titubear. Estoy aburrida. No quiero desperdiciar mi vida al lado de un solo hombre. Quiero divertirme. Quiero vivir mi vida como artista. Creo que lo mejor es que terminemos. No lo dijo con enojo ni tristeza, sino con absoluta seguridad. Y después, como si fuera algo lógico, añadió: pero seguiremos siendo amigos, ¿cierto? Esa frase me destruyó más que todo lo anterior. Sentí que borraba de un plumazo los años que pasamos juntos, todo lo que hice por ella, todas las veces que cargué con sus gastos, sus deudas y sus sueños. Estaba tan sorprendido que no supe qué responder. Solo dije: sí, supongo que sí. No sé si lo dije por shock, por inercia o porque necesitaba terminar la conversación. 3 días después se mudó con sus padres. Se llevó su ropa, su equipo musical y algunas pertenencias. El auto se quedó en el estacionamiento, pero las mensualidades seguían existiendo. Después de eso, la casa se sintió vacía de una forma que nunca había experimentado. El silencio pesaba más que cualquier discusión que alguna vez tuvimos. Pasaron varias semanas desde que Montserrat se mudó con sus padres. Yo seguía ajustándome al silencio de la casa y al hecho de que ahora todo dependía solo de mí. No podía negar que había días en los que la extrañaba, pero también había una sensación de alivio que no esperaba sentir tan pronto. No había discusiones, no había gastos extras, no había ese peso constante de estar sosteniendo 2 vidas con un solo salario. Comencé a recuperar mi rutina. Llegaba del bufete, preparaba algo rápido para cenar y me ponía a leer o simplemente a descansar sin interrupciones. Era una vida más tranquila, menos caótica. También tenía más dinero disponible y dejé de estar pendiente de préstamos ajenos. Pensé que, con el tiempo, Montserrat haría lo mismo, reorganizaría su vida, se centraría en su música y seguiría sin buscarme. Me equivoqué. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, mi teléfono vibró. Al ver su nombre en la pantalla, me quedé inmóvil. No me había escrito desde que se fue. Abrí el mensaje esperando cualquier cosa menos lo que realmente decía. Hola Max, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oye, solo para decirte que este mes en la tarjeta me estarán cobrando $1000, ¿podrías depositarlos? Y recuerda la mensualidad del auto. Me quedé viendo la pantalla sin saber cómo reaccionar. Era como si no hubiera entendido que habíamos terminado,
como si la relación solo se hubiera puesto en pausa y yo siguiera teniendo la responsabilidad de su vida financiera. Antes de que pudiera asimilarlo, volvió a escribir. Hola, Max, ¿sigues ahí? Respiré hondo. Tenía mucho que decir, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente respondí. No entiendo por qué me hablas. Yo no voy a pagar nada. No somos nada. No pasó ni 10 segundos antes de que contestara. Pero Maxi, tú dijiste que seguiríamos siendo amigos. Ya sabes, los amigos se apoyan. Tú estabas apoyando mi carrera, pensé que seguirías haciéndolo. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. La forma en que lo decía, tan natural, tan asumida, me sorprendía. ¿Qué clase de lógica era esa? ¿En qué momento confundió amistad con patrocinio? Le respondí con calma, aunque por dentro estaba indignado. O sea que tú terminaste conmigo porque te aburriste y ahora quieres que siga pagando todo. Pero los amigos no hacen eso. Tardó unos instantes en contestar. Cuando lo hizo, parecía realmente indignada por mis palabras. Maxi, no puedes dejarme tirada. Mi carrera depende de esto. Sí, es cierto, soy una persona pública, se podría decir que famosa, pero aún no tengo el dinero para pagar todo. Aparte, como famosa que soy ahora, debo dar una imagen de éxito y comprar cosas caras. Me llevé las manos a la cara. Cada palabra era una señal del ego que había estado creciendo en ella durante los últimos meses. Era como si viviera en una realidad inventada, donde la fama era inminente y yo tenía la obligación moral de financiarla. Respondí lo único que podía decir en una situación así. No eres famosa ni millonaria, y yo no soy tu fan como para pagarte todo. No quería seguir en ese intercambio absurdo. Me levanté, fui a la cocina por un vaso de agua y traté de seguir con mi día. Pensé que ahí terminaría la conversación, pero 30 minutos después escuché la cerradura moviéndose. La puerta se abrió. Sentí un golpe de adrenalina. Nadie más tenía llave del departamento. Me levanté de inmediato. Montserrat entró como si nada. ¿Cómo abriste? ¿Qué haces aquí? Pregunté, todavía aturdido. Ella sonrió con la misma expresión despreocupada de siempre. Ay, Maxi, pues hace tiempo hice una copia de la llave. Espero que no te moleste. Al final, seguiremos siendo amigos, ¿no? Y pues vine a hablar sobre las deudas. No puedes dejarme desamparada así. Hazlo por los dos, hazlo por esos años de felicidad que te di. Cuando sea famosa y me hagan mi propio documental de Netflix, te llamarán a ti. Yo diré que siempre me apoyaste, a pesar de ya no ser novios. Si antes estaba confundido, ahora estaba indignado. La escuché hablar con esa seguridad absurda, con ese aire de superioridad que no tenía ningún fundamento, y me di cuenta de que la persona frente a mí no era la que yo había amado al principio. Era alguien completamente distinto, alguien consumido por una fantasía de éxito. Le respondí sin levantar la voz, pero con una claridad que no dejaba espacio a malinterpretaciones. A ver, en primera, no voy a pagar nada. No eres nada mío. Esas deudas no son mías. Debes hacerte responsable de tus actos. Y en segunda, bájate de tu nube. No eres famosa. Tienes 10.000 seguidores en TikTok. Don Héctor, el del car detailing, tiene 70.000. Él es más famoso que tú. En lugar de hacer 2 eventos a la semana, ahora haces 3. No te sientas una superestrella. Te sientes una rockstar y apenas lograste pegar un audio de TikTok. Trabaja duro y paga tus deudas. Vi cómo su expresión cambiaba. Pasó de la seguridad absoluta a la indignación instantánea. Te arrepentirás de tus palabras, dijo, cruzándose de brazos. Voy a mandar a mis seguidores a reseñar mal ese lugar de abogados donde trabajas. Te van a despedir. No pude evitar reírme. Claro, a tus 2 seguidores. Los esperaré con ansias. Su rostro se tensó. Te voy a demandar por pérdida de tiempo, soltó, completamente seria. Esta vez me reí más fuerte. ¿En serio le acabas de decir eso a un abogado?
Ella se dio media vuelta, furiosa, y salió dando un portazo. Me quedé unos segundos en silencio, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. Era surrealista. No solo había venido sin permiso a mi casa, sino que me había exigido dinero, afirmaba que era famosa y además hablaba como si yo estuviera obligado a financiar su imagen pública. Me senté en el sofá y traté de normalizar mi respiración. Era demasiado absurdo para tomármelo personal. La veía como si estuviera perdiendo el piso, desconectándose de la realidad. Me preocupó un poco, pero también entendí que no podía solucionar algo que ella no veía como un problema. Una hora después, mientras revisaba correos del trabajo, me apareció una notificación de TikTok. No suelo entrar mucho, pero el nombre me llamó la atención. Montserrat Ávila Music había subido un video. Lo abrí. Era ella, llorando frente a la cámara, contando su historia con su ex. Es decir, yo. Estaba diciendo que la había abandonado, que la había dejado en el peor momento de su vida, que no tenía corazón y que la había despojado de todo lo que tenía. Lo más absurdo fue que trató de pintarse como una víctima total, mencionando que yo era un hombre sin sentimientos que solo veía números y leyes. El video tuvo 300 vistas. 300. En una hora. La mayoría ni siquiera comentaba, solamente 2 usuarios pusieron emojis de corazón, probablemente cuentas que ni la conocían. Fue entonces cuando entendí que no solo no era famosa, ni siquiera estaba cerca. Pero ella estaba convencida de que sí, y ese era el verdadero problema. Después de aquel primer video en el que hablaba de mí, pensé que Montserrat dejaría el tema por la paz. Supuse que, al darse cuenta de que casi nadie lo veía y que su exposición pública no era tan grande como ella imaginaba, soltaría la situación y continuaría con su vida. Pero no fue así. Pasaron los días y siguió subiendo indirectas dirigidas a los ex, frases en las que hablaba de hombres que solo quieren apagar la luz de una mujer exitosa, publicaciones donde insinuaba que ella había sido traicionada, abandonada o utilizada. Incluso llegó a hacer un par de videos cantando fragmentos de canciones tristes, mirando a la cámara con lágrimas forzadas, diciendo cosas como, dedíquenle esto a ese ex que no supo valorar a una futura artista. Era evidente que intentaba construir una narrativa en la que ella era la víctima y yo, el villano. Lo curioso es que ni siquiera mencionaba mi nombre, porque según ella, no quería darle publicidad a nadie. Su audiencia era tan pequeña que cada video tenía menos interacción que el anterior. A veces, apenas alcanzaba 100 vistas. A veces menos. Me daba igual si hablaba mal de mí. No me afectaba en mi trabajo ni en mi vida personal porque nadie la seguía realmente. Pero al mismo tiempo me preocupaba verla consumirse en esa obsesión por mostrar una imagen que no existía. Era como ver a alguien peleando con un enemigo imaginario, esforzándose por sostener una máscara que no tenía ningún sustento en la realidad. Durante semanas continuó con el mismo patrón, indirectas, quejas, videos llorando, videos cantando, videos culpando al sistema, a la gente que no apoya el talento emergente, a los hombres que tienen miedo de una mujer poderosa. Parecía que no podía soltar el pequeño destello de atención que había recibido cuando un fragmento de su canción se había viralizado. Ese fue su punto más alto, un mini trend de TikTok que duró tal vez 5 días y luego desapareció por completo. La canción dejó de sonar, las reproducciones bajaron a 0, y su público, si se le podía llamar así, se dispersó como si nunca hubiera existido. Lo más triste era que ella seguía actuando como si ese pico de atención hubiera sido su debut oficial ante el mundo, como si estuviera a un paso de ser descubierta por una disquera y su carrera estuviera a punto de despegar. Nunca ocurrió. Y lo peor es que ella no aceptaba que no había ocurrido. Un día, de repente, su cuenta desapareció. No sé si la eliminó, si se la hackearon, si TikTok la reportó por contenido repetitivo o por incumplir alguna norma. Simplemente un día dejé de verla. Intenté buscarla por curiosidad y no apareció en ninguna parte. Ni su nombre artístico, ni su usuario, ni alguna cuenta alterna. Nada. No había rastro. No sentí satisfacción por eso. Solo sentí una especie de cierre extraño. Era como si esa parte de su vida,
esa burbuja que había creado para sí misma, se hubiera reventado sola. Y con ella, todas las fantasías que había construido alrededor de su supuesta fama. Pasaron varios meses más sin que supiera nada de Montserrat. No pregunté por ella a mutuos conocidos, no la busqué en redes, no intenté enterarme de su vida. Sentía que, después de todo lo que había pasado, lo mejor era mantener distancia. Pero la vida siempre encuentra formas de mostrarte lo que quieres evitar. Un día, mientras estaba en la oficina revisando unos expedientes, uno de mis compañeros entró comiendo una hamburguesa. El olor me recordó que no había desayunado y le pregunté de dónde la había comprado. Me dijo que había pasado por Carl's Jr. y que habían inaugurado una nueva sucursal cerca del bufete. Comentó también que el lugar estaba lleno, que habían abierto con mucha gente nueva trabajando y que incluso había visto a una chava cantando mientras limpiaba mesas. Lo mencionó de forma casual, riéndose, diciendo que la chica parecía frustrada porque nadie la escuchaba. No pensé en Montserrat en ese momento. Había muchas personas que cantaban en cualquier parte, así que no hice ninguna conexión. Pero más tarde, al salir del trabajo y pasar frente al lugar, noté a una joven entregando comida en la ventana del drive-thru. Tenía gorra, uniforme y una expresión de cansancio. La reconocí solo por un segundo, era ella. Me estacioné discretamente en el otro extremo del estacionamiento. No quería que me viera ni quería incomodarla. Solo la observé desde lejos, intentando entender qué estaba viendo. Montserrat estaba tomando pedidos con una sonrisa automática, como si estuviera funcionando en modo mecánico. Tenía el cabello recogido en una coleta y llevaba un ligero maquillaje que contrastaba con las ojeras marcadas. No me sorprendió verla trabajando ahí. Lo que me sorprendió fue lo que sentí. No hubo burla, no hubo satisfacción, no hubo esa pequeña chispa de venganza que muchos esperarían en una situación así. Solo hubo una molestia sutil, no hacia ella, sino hacia la forma en que terminó todo. Me habría gustado verla convertirse en la cantante que siempre soñó ser. Sí, habíamos terminado, y sí, ella me trató de forma injusta, incluso ingrata. Pero eso no significa que yo deseara verla fracasar. Lo que sentí fue una mezcla entre nostalgia y una tristeza tranquila. No por mí, sino por ella. Porque a pesar de todo, yo había visto la versión más pura de Montserrat, esa chica que se paraba en una tarima improvisada con una guitarra barata, esa que soñaba con grabar un álbum, esa que escribía letras en servilletas cuando se inspiraba. Esa era la Montserrat que yo quise que tuviera éxito. Pero la realidad es que no fue el mundo el que la derribó. Fue ella misma. Su ego, su incapacidad para aceptar críticas, su necesidad constante de validación, su manera de vivir imaginando una fama inexistente, todo eso la llevó a construir un personaje que no podía sostener. Y cuando ese personaje se desplomó, no tenía nada más donde apoyarse. Mientras la veía, un pensamiento me cruzó la mente, no con orgullo ni con ironía, sino con simple lógica, tal vez esto era karma. No en el sentido de castigo, sino como consecuencia natural. Había alimentado una fantasía, había despreciado la estabilidad, había rechazado a alguien que la apoyaba genuinamente, había dejado responsabilidades tiradas. Había gastado dinero que no tenía en una imagen que no existía. Y ahora estaba enfrentando una realidad que había ignorado por mucho tiempo. No me quedé mucho tiempo ahí. Arranqué el auto y me fui sin que ella me viera. En el trayecto pensé en nuestra historia, en cómo empezó con entusiasmo, en cómo se transformó en algo desequilibrado y en cómo terminó convirtiéndose en un recordatorio para los dos, para ella. De que el talento no es suficiente si el carácter no acompaña, para mí, de que apoyar a alguien no significa cargar con toda su vida. Nunca volví a saber nada más de Montserrat. No supe si siguió trabajando ahí, si renunció, si intentó volver a la música, si creó otra cuenta. No supe nada, y aprendí que no necesitaba saberlo. Cada uno siguió su camino, y aunque el suyo fue más complicado de lo que ella imaginaba, espero que algún día encuentre una forma de reconstruirse sin mentirse a sí misma. Yo simplemente seguí adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, sin cargas que no me correspondían.